Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los pilares de la física teórica, que es la teoría electromagnética. Voy a presentarles 4 libros, 4 recomendaciones de libros que he encontrado bastante interesantes. Pero antes quiero dar una introducción más o menos respecto de lo que es la teoría electromagnética. La teoría electromagnética, como todo el mundo lo sabe, y si no lo sabe ahora mismo se los digo, es la teoría de los campos eléctricos y magnéticos. ¿Por qué teoría electromagnética? Bueno, pues porque cuando vemos la situación en términos estáticos, sin incluir el tiempo, los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos se pueden considerar por separado. Sin embargo, cuando hay una variación en el tiempo del campo eléctrico o del campo magnético, resulta que hay una suerte de producción de uno con respecto al otro. Es decir, cuando hay cargas en movimiento, a su alrededor se da un campo magnético. Esto fue, a final de cuentas, el origen de la teoría de la relatividad, cuando Einstein descubrió que había una suerte de asimetría en los fenómenos que trató de resolver mediante su teoría de la transformación de la teoría electromagnética. En esto, Einstein siguió el camino teórico de la mecánica teórica, la manera en cómo la mecánica clásica deja de ser una materia práctica y se vuelve teórica, es cuando Jacobi introduce la teoría de la transformación de la mecánica. En ese mismo sentido, la teoría electromagnética realmente se vuelve teórica o entra dentro de nuestras más queridas teorías cuando finalmente las ecuaciones de Maxwell son construidas con ayuda de un grupo de transformaciones, cuando se construye la teoría de las transformaciones de las ecuaciones de Maxwell, que no es otra cosa que las transformaciones de Lorentz. De la misma manera que las transformaciones canónicas son aquellas que dejan invariantes las ecuaciones de Hamilton. Y luego hay una suerte de idea de hamiltonizar toda la física, de colocarla bajo la misma impronta metodológica de la perspectiva hamiltoniana. Es decir, se trata de responder la siguiente pregunta: ¿son todas las ecuaciones reducibles a forma hamiltoniana? Sea esa forma canónica o no canónica. Bueno, esa es una pregunta que quizá nunca les respondan en los libros de texto que leen. Cuando escribe el mío, tal vez en ese encuentren esa respuesta. Pero volvamos al electromagnetismo. La teoría electromagnética, entonces, como comentaba, es la teoría de los campos eléctricos y magnéticos, sea estáticos o sea dinámicos. Cuando son dinámicos, cuando se mueven, hablamos de campo electromagnético. Esta teoría, la teoría electromagnética, es difícil por varias razones. La primera de las razones es una razón teórica, ya que se introduce una nueva entidad en la ontología del mundo, que es el campo. Hasta finales del 19 no había campos, había éteres, había sustratos. Todavía se pueden construir teorías del sustrato, como he mostrado en algunas otras ocasiones. Todavía pueden encontrarse en el British Journal for the Philosophy of Science varias maneras de construir una electrodinámica con sustrato. Pero la que se enseña en las escuelas de ingeniería o de física o de matemáticas es generalmente la teoría electromagnética sin sustrato, es decir, la teoría de los campos. Los campos son una entidad autosubsistente por sí misma que no tiene un sustrato. ¿Qué quiero decir con sustrato? Ya se los he dicho muchas veces. Cuando ustedes mueven el agua, las ondas que se mueven en el agua se mueven en un sustrato. Las ondas electromagnéticas se mueven, al parecer, sin sustrato. Esa es la gran idea de Einstein, de eliminar el éter de la teoría electromagnética. Este es el primer problema que tenemos cuando enfrentamos este tipo de teorías. Una teoría electromagnética sin sustrato, sin analogías, es decir, ya muy abstracta. El concepto de campo generalmente no se explica, se deja simplemente a la reflexión matemática, porque se introduce matemáticamente, no se les da una introducción ni histórica ni filosófica para explicarles qué puede hacer eso, el campo, y en contraposición a qué se introduce el campo. Bueno, no se problematiza lo suficiente. Quizá no haga falta después de todo, quizá no haga falta.
Bien, la segunda problema con respecto a la teoría electromagnética es que se escribe con ayuda de ecuaciones diferenciales, un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas para el campo eléctrico y para el campo magnético, junto a los campos de materia, que son la densidad de corriente y la densidad de electricidad, la densidad de carga. Estos 4 campos son los que van a establecerse como datos para poder mínimo tratar de resolver las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, hasta donde uno sabe y que no sé mucho, las ecuaciones de Maxwell se resuelven única y exclusivamente por el método de descomposición de Helmholtz. Un campo eléctrico, un campo vectorial, se puede escribir como la suma de un campo rotacional y de un campo irrotacional y de un campo solenoidal. Reitero, irrotacional, porque a lo mejor pronuncio muy rápido la I. Irrotacional, no rotacional. Un campo vectorial irrotacional y un campo vectorial solenoidal. Esa es la descomposición de Helmholtz, que cuando se lleva a generalizar es la famosa descomposición de Hodge en las variedades suaves. Entonces, esa es prácticamente la única manera de resolver las ecuaciones de Maxwell. ¿Cómo se introduce el teorema de descomposición de Helmholtz? Es una manera interesante la forma en cómo se introduce este resultado para resolver las ecuaciones de Maxwell. Cuando ustedes resuelven 2, son 4, resuelven 2, van a encontrar que el campo eléctrico magnético se expresa con ayuda de otras funciones que se denominan potenciales. Y estas a su vez, con las otras 2 ecuaciones de Maxwell, generan un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales lineales complicadas, que hasta donde uno sabe, que no sabe uno mucho, por eso les digo, a lo mejor en la última, no sé, en la última número del Physical Review, alguien resolvió las ecuaciones de Maxwell acopladas en general. Aquí se introduce una primera teoría de la transformación, la teoría de las transformaciones de norma. Se escriben los potenciales de modo tal que satisfagan ciertas condiciones y esas condiciones permiten desacoplar las ecuaciones diferenciales o simplificar su resolución. Hay muchas maneras de hacerlo. Estas formas de hacerlo se les llama recalibraciones. Recalibraciones en nuestra jerga, transformaciones de norma. En lugar de decir transformaciones de calibración, decimos transformaciones de norma. En lugar de decir otra vez la palabra norma, decimos recalibración. En inglés es gauge, y algunos no lo traducen, no sé por qué. Creo que presenté una vez un libro donde no se traducía y se decía gauge. Bien, bueno, vamos a los libros. La teoría electromagnética, como todas las teorías físicas, como toda la ciencia en general, trata de resolver problemas. Entonces, los mejores libros son aquellos en los que se resuelven más problemas. Porque, como les digo, el hecho de que sean ecuaciones diferenciales, parciales, y en ocasiones son no lineales cuando las fuentes, la carga o la densidad de corriente dependen de los campos mismos, se hacen no lineales. Cuando tenemos medios polarizados, medios no permeables, no magnetizables o magnetizables, entonces las ecuaciones son muy complicadas. Toda la teoría de los plasmas no es otra cosa que la electrodinámica en un medio polarizable y magnetizable. Nosotros suponemos que el espacio vacío, no es otra cosa que un medio no magnetizable, no polarizable, etc. Y que caracterizamos mediante un tensor, que es el tensor de permeabilidades. Con este tensor se caracteriza el espacio vacío, por lo tanto, algunos llegan a creer que con ese tensor se puede caracterizar la geometría del espacio. Y bajo ciertas condiciones, ese tensor, el tensor de permeabilidades, pues no es otra cosa que el tensor de curvatura del espacio. La curvatura del espacio es una propiedad física, a final de cuentas. Pero vamos a los libros. Ya fue suficiente clase por hoy. Vamos a los libros. El primero, uno que me gusta mucho, Ondas y campos en la radio moderna. Ondas y campos en la radio moderna. Ondas y campos en la radio moderna de Ramo y Whinnery. Simon Ramo y John Whinnery. Ondas y campos en la radio moderna. Este es de la editorial Wiley, John Wiley and Sons. Y es de 1953.
¿Por qué todavía resulta interesante un libro como este de Rameau? Bueno, por dos cosas fundamentales que les he mencionado. Número uno, a pesar de que parece dirigido a técnicos por el título de ondas de radio, realmente es un tratado en donde aparecen primero las deducciones de las ecuaciones diferenciales para fenómenos oscilantes, es decir, fenómenos que ya dependen del tiempo. Estamos hablando del campo electromagnético mismo. Y el señor va a poner varios, la segunda característica, primero los métodos matemáticos, segundo que sí los aplica a resolver problemas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos las fórmulas de recurrencia de las funciones de Bessel modificadas. O sea, las funciones especiales van a salir por todos lados. Aquí, funciones cilíndricas, funciones esféricas, expansiones en armónicos esféricos. Es decir, por funciones especiales, a quien le gustan esas funciones, este libro lo va a encontrar bastante interesante. Efecto piel y circuitos de impedancia, elementos de impedancia, en donde va a resolver problemas complicados, problemas de contorno complicados, y va incluso a introducir las famosas condiciones de radiación de Sommerfeld. Va a resolver la ecuación diferencial de D'Alembert por el método de Sommerfeld, que es un método que en su momento fue muy interesante. Recordemos que Arnold Sommerfeld, y les voy a recomendar su libro posteriormente, fue discípulo de David Hilbert. Entonces su aproximación y escribió un largo libro sobre trompos con Felix Klein. Entonces aquí vamos a encontrar muchas más cosas. Redes de microondas. Planteado el problema, llegada a la ecuación diferencial, planteadas las ecuaciones de contorno. O sea, es un libro muy bien hecho. Muy bien hecho. Plantea el problema físico. Nos da una idea de lo que trata el problema físico, nos explica cuáles son los parámetros fundamentales para describir ese problema físico, procede a partir de las ecuaciones de Maxwell a establecer un modelo matemático de la situación y luego nos enseña un método matemático para resolverlo. No van a ser los métodos, como ya les he comentado, los métodos que encuentran en los libros de introducción. Va a plantear problemas matemáticos de cierto calibre, problemas de contorno. Vamos a uno que es menos interesante en ese aspecto. Se llama Theoretical Electromagnetismo. Electromagnetismo teórico. Este es de Myers. Theoretical Electromagnetismo de Myers. Este es por la editorial Butterworth Scientific Publications del 58. ¿Qué encuentro de interesante en este libro de texto que está escrito para gente que no está graduada? Aquí lo dice, gente de pregrado. ¿Qué es lo que resulta interesante? A lo mismo que en el anterior, como ya les dije, va a presentarnos los típicos currícula de cualquier tratado de teoría electromagnética, electrostática, magnetostática, como ya les dije, la parte estática, inducción electromagnética, nos va a explicar lo que es la inducción electromagnética, y con eso va a dar el salto a las ecuaciones de Maxwell y a las ondas electromagnéticas, es decir, pasa de los fenómenos estáticos a los fenómenos dinámicos, a los que varían en el tiempo. ¿Por qué inducción electromagnética? Es lo que les decía hace un momento. Nosotros podemos estudiar el campo eléctrico en su versión estática, pero ¿qué pasa cuando oscila el campo eléctrico? Hay algo nuevo, aparece algo nuevo. Eso es lo que se llama la inducción electromagnética. Induce un campo magnético. ¿Y qué pasa cuando se mueve el campo magnético? Es similar. Aunque nos explica Jefimenko que no hay realmente una relación de causalidad entre una cosa y otra. El libro de Jefimenko. Bueno, pero estamos con este de Myers. Entonces, como les digo, es un libro pues muy al uso, pero en la parte interesante, que es en la de las ondas electromagnéticas, que es donde generalmente los libros de teoría electromagnética se ponen buenos, cuando llegamos a la teoría electromagnética, porque ya empezamos a ver con las hipótesis adecuadas la propagación del campo electromagnético en el vacío. Llegamos a la ecuación de D'Alembert para las componentes de los potenciales, por lo regular.
porque por lo regular se tratan de resolver mediante el método de los potenciales, que ya les platiqué hace un momento de qué trata. Entonces, este va a hablar de la reflexión en la frontera de un conductor y un dieléctrico. Se imaginan ustedes una capa así, otra capa aquí. Esta capa es conductora, esta capa es no conductora o dieléctrica. ¿Qué pasa con la onda? ¿Cómo rebota en la frontera? ¿Qué parámetros nos van a permitir calcularlo? Todos estos cálculos van a ser después de utilidad en la mecánica cuántica, donde nuevamente hablamos de ondas. Hablamos de ondas de probabilidad, sabrá Dios que sea eso. Pero las ondas electromagnéticas no las tenemos que pensar demasiado de forma abstracta, sino pues, suponemos que son reales, que están ahí ocurriendo esos fenómenos. Aunque los idealistas dirían, quién sabe qué, que ocurren, pero que ellos no se van a meter en eso porque ellos están en cosas más fundamentales. Bien, entonces este libro de Myers, si lo encuentran, quizá les interese adquirirlo. Vamos a otro. Los principios de electricidad de Page y Adams. Principios de electricidad de Page y Adams. Este sí viene aquí, de la editorial Van Nostrand. Principles of Electricity de Page y Adams. En la University Physics Series. Este lo he escogido nuevamente porque es para grados intermedios. El anterior también. Y el otro era un poco más avanzado. Es un texto introductorio de electricidad y magnetismo. En la editorial Van Nostrand y del año 31. Del año 31, aunque tengo la edición del año 40. Si lo leemos con cuidado, encontraremos que algunas de sus partes tienen el nivel matemático que podemos encontrar en el libro de Jackson. Por ejemplo, cuando calcula el campo magnético de una corriente circular, si ustedes buscan ese mismo problema en el Jackson, el campo de una corriente magnética circular, van a encontrar que el procedimiento que sigue Jackson es prácticamente el mismo que sigue este autor, el mismo. Ustedes dirán, bueno, puede haber otros. Eso es lo que a veces hace a los autores diferentes. ¿Qué fenómenos tratan en sus libros? Generalmente van a darle esa estructura al curso. Van a comenzar con fenómenos estáticos, después con fenómenos dinámicos. Aunque Heaviside comienza su tratado con fenómenos dinámicos, es decir, comienza con la teoría de la transformación, lo que Heaviside la desarrolló antes de Einstein. Lo que Einstein desarrolló no fue la teoría matemática, lo que desarrolló fue la teoría filosófica, la interpretación de esas fórmulas de Lorentz y de Heaviside. De medio mundo las conocía antes que Einstein nos dijera qué significan. Bien, entonces este libro de Page y Adams es un libro que nuevamente creo que se los reitero mucho, pero con el tiempo, conforme se cojan gusto a cierto tipo de materias. Yo le he cogido mucho gusto a la teoría electromagnética. En principio no me gustaba. En principio pensaba más en la mecánica clásica, en las matemáticas de la mecánica clásica. Pero tuve un compañero con el que escribí varios artículos sobre teoría electromagnética, que poco a poco me fue induciendo a tener más en cuenta los problemas que surgen de la teoría de las ondas electromagnéticas. Y por supuesto, uno de los problemas más interesantes es cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales. Un problema teórico muy interesante es cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales. A veces nosotros llegamos a ciertas ecuaciones planteando el fenómeno físico, pero nos podemos también plantear también el problema de la solución de las ecuaciones sin correlacionarlas con un fenómeno físico. En ese caso estamos hablando de una investigación matemática y en el otro estamos hablando de una investigación física. Bien, vamos al que me gusta más, la electrodinámica de Sommerfeld, el volumen 3 de su curso de física teórica. Electrodinámica de Arnold Sommerfeld. Como les decía, como les comentaba, esta es una traducción de Edward Ramberg de 1952, Academic Press. Se los pongo. Lo vean.
Academic Press, 1952. Este es un libro muy conocido y comienza recordándonos a Heinrich Hertz, uno de sus artículos fundamentales, que se titula Las ecuaciones de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, de Hertz. ¿Cómo se llamaba el de Einstein de 1905? Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Hertz escribió uno con un título parecido, no igual, pero parecido, en donde nos va a dar una teoría de las ecuaciones de Maxwell. Este tratado de Sommerfeld, breve, sí comienza con una introducción histórica y donde nos va a explicar varias de las teorías del electromagnetismo que existieron. La teoría de la acción a distancia de Weber, la teoría del éter de Faraday-Maxwell, la teoría de Ampère, la teoría de Hertz, la teoría pragmatista de Hertz. Y luego va a empezar con las ecuaciones de Maxwell en forma integral. Esto es importante, empieza en la página 11, porque él no establece esa diferenciación entre fenómenos estáticos y fenómenos dinámicos, sino que de entrada va a establecer las ecuaciones de Maxwell en su forma integral y después va a hablarnos de problemas estáticos y problemas dinámicos y después va a haber una derivación de los fenómenos a partir de las ecuaciones de Maxwell. Con ese título va a plantear varios conjuntos de fenómenos y luego va a deducirlos de ahí. Y la parte 3 es la teoría de la relatividad y la teoría del electrón. La teoría del electrón, la teoría de la relatividad son teorías que a veces no vienen en los tratados de electromagnetismo, pero que en el de Sommerfeld viene y ocupa una gran parte. Y es una exposición realmente legible. Me gusta más, como alguna vez lo comenté, la exposición que hace Peter Bergman en la enciclopedia de la física. Ese libro no sé por qué, ese artículo no sé por qué no lo volvieron libro y lo tradujeron. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.